bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Buenas tardes, buenas noches a todos y gracias por haber acudido. Voy a presentar la sesión esta noche. Primero, vamos a tener a los artistas Quimera Rosa que van a proyectar un vídeo de 15 minutos que viene en español y entonces tienen auriculares para la interpretación en francés y también viene subtitulado en inglés para las personas que entiendan este idioma. Y luego seguiremos una charla con Quimera Rosa que durará unos 45 minutos y luego Thierry Oquet y yo misma vamos a tener una entrevista de 1 hora más o menos y tendrán el tiempo de hacer todas las preguntas que quieran a Quimera Rosa y también a Thierry y a mí. Y así va a transcurrir la sesión. Espero que tengan muchas preguntas y muchas gracias a todos y todas. After 2 years investigating, is finally through the shape of a chlorophyll pure molecule coming from living chlorella, a genus of single-cell green algae, that we have chosen the chlorophyll source. This molecule, chlorine E6, in form of a black-green powder, was purchased from a biochemical company from USA, obtaining a pure molecule of chlorophyll is as hard as getting testosterone from the pharmaceutical and biomedical industry or the legal and health system. Identity is a system for patenting life.
Nihče ne dela nežno, kot da je bebica, to jim povem. Everything you have to do very tender, like if he would be a baby. Dobro, zdaj dajte še en test na miradiste. This text is suffering from arrhythmia. It pumps all conflicting emotions experienced during the last 2 years of a transition process, of a sketch of human transition to plant. 2 years based on the conviction that an intimate relationship with plants is possible. 2 years of a process based on the intimate certainty that an intravenous of chlorophyll is possible. An intravenous which through the fantasies, fears, and judgments that it generates opens debate on the identity system. The self-experimentation process is not an individual's process, since the people accompanying the one receiving the intravenous drip are transitioning with her. Those transitioning are permanently modified through the feedback loop. Beyond these specific roots is the social norms that are questioned. This text has several voices and runs through several veins. This text is fruit of affection, alliances, pacts, and care. This text is a together transitioning. This text needs to rest, to go to bed and cuddle. This text is borderline, inhabits the border. This text calls for the dead and the living, human and non-human, for a post-anthropocentric ritual. How to live and die together. How to live with. How to make micorrhiza. How to establish interspecies communication networks. This text needs 27 plant species to be written. This text expresses deep doubts about any concept that starts with auto, including auto-experimentation used by yourselves. Perhaps it's not about questioning what we do in our lives, but what we do within life.
my transition process aims to socially recognize the loss of my human condition together with the adoption of a new name. The chances for this change to be accepted by the civil registry seem exponentially closer to nothing. And I'm not sure if I want to be a lab rat or eager psychiatrist to verify if I feel like a plant trapped in a human body and invent a kingdom dysphoria disorder. Or if my photosynthetic will isn't an extreme manifestation of a repressed anorexia. Or if my admiration for the vegetal silence is an evidence of a complotistic and a social tendency. A new ID document was implanted in my body 1 year ago as a chip, and I control its data. But above all, it seems that for becoming plant, it's needed to go down the biological pyramid, step by step. The great circus of the hierarchy of different life forms. The main property of chlorine E6 is to be photosensitive. And as my body has no chloroplasts, I cannot perform photosynthesis. But while the molecule remains in my body, and if receiving light, it will produce radicals and reactive oxygen species that will induce oxidative damage ensues, and this will result in cell death within the illuminated area. Chlorine E6 has a main absorption peak at wavelengths corresponding to what our visual system interprets as red and blue. His stay in my body is estimated to last between 8 and 24 hours. My skin and eyes will remain photosensitive for an approximate duration of 2 months. During the first week of this term, I cannot be exposed to natural sunlight or strong inside lights to avoid the risk of severe burns. This sensitivity will decrease gradually. Over the next 2 months, many trips are planned, so I will have to live fully covered. How will different control systems react, facing the impossibility to identify me because of a transition process
from human to plant, a process that goes through a more sensitive becoming, a becoming sensor, as Natasha Meyer says. My will is not becoming more human, but less human. It's not really a desire to become a plant, but a desire of an hybridation with plants. To become with, transitioning together. May the chlorophyll be with in you. Soy fotosensible, así que no hay problema. ¿Podemos quitarnos la máscara para hablar? Sí. Hola. 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 Bonsoir. Bueno, voy a hablar en español, perdón, pero no sé hablar bien francés. Bueno, primero queríamos agradecer un poco a todo el equipo por la invitación. Es un placer también compartir esta noche con este gran tema de si el antropoceno tiene un sexo, que es una pregunta grande. Entonces, bueno, nosotros somos Quimera Rosa, Quina y C. Entonces lo que vamos a hacer hoy, para explicar un poquito el proyecto Transplant y para contextualizar este vídeo que acabamos de ver, que igual es un poco críptico, vamos a hacernos una entrevista una a la otra, porque igual así nos escuchamos más, no sé, va a suceder. Entonces, bueno, Kina va a empezar la entrevista. Sí, porque lo que acabamos de ver es un poco como algo alien, ¿no? Algo verde, algo que llega de golpe, que es un poco denso, cuando no se conoce el por qué, el cómo y cuál es el recorrido que nos ha llevado a hacer esto. Y la idea es un poco hacer una entrevista falsa, porque así nos permite dialogar, que es como solemos trabajar, siempre hablando y dialogando, de cómo hemos llegado a esto. Estamos aquí para presentar Transplant, pero Quimera Rosa tiene un recorrido que tiene que ver mucho con cuestiones de sexo y género, que tiene que ver con el tema de hoy. Y Transplant es, aunque no lo parezca así de primera, a lo mejor está en una continuidad totalmente del trabajo anterior que vamos a intentar presentar de manera breve, para poder después explicar un poco más este proyecto Transplant. Entonces, la primera pregunta sería, en relación un poco... No me las sé todas. Sean malas. Tampoco yo, tampoco. Hacemos como siempre, lo vamos ahí un poco performando. Un poco de por qué el nombre Quimera Rosa, cuál es su relación con la temática de hoy, también que incluye los cyborg, lo posthumano, etcétera, aunque sea una noción que no usemos tanto, pero el cyborg sí. Y cuál es un poco el recorrido de Quimera Rosa. Vale, Quimera Rosa, primero, bueno, antes en general lo definimos como un laboratorio de experimentación e investigación en cuerpo, identidades y tecnociencias. Esta es una definición que usamos hoy, ahora. Igual la vamos cambiando, la vamos modificando, la vamos ampliando un poco de acuerdo a, sobre todo si van cambiando un poco las herramientas o las preguntas que nos hacemos
en este tiempo. Entonces, Quimera Rosa nació en el año 2008 en Barcelona. Ninguna de las dos es de Barcelona. Yo soy de Argentina, pero vivo hace muchos años en Europa. Kina, no sé si quieres decir de dónde eres. Yo he nacido en Francia, pero no fue una elección propia, así que no tiene mucha relevancia. No. De Barcelona. Sí, igual nombrar el sur a veces es más importante. Entonces, Quimera nació un poco en lo que se llamó en Barcelona el movimiento posporno, que fue a finales de los 2000. Entonces surgió en un momento en el que había mucho, sí, se llamó artivismo un poco, ¿no? Que era esta cuestión también era trabajar el tema de la sexualidad y el género desde también una irrupción bastante concreta y puntual que tenía que ver con ocupar el espacio público en ese momento. Entonces había todo un trabajo, sobre todo con el dualismo de lo público y lo privado, que era también un poco esta idea del posporno, que era sacar la sexualidad del espacio privado, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pone en un espacio público y se debate sobre esto, se habla y se ve? Esa es un poco como la chispa inicial de Quimera. Trabajamos otros formatos. El nombre de Quimera Rosa viene un poco de Donna Haraway, el quimera, que ya define un poco el cyborg, o definía en aquel manifiesto cyborg, definía el cyborg como una mezcla entre máquina y organismo, como una especie de quimera. Entonces viene un poco de ahí. El rosa viene un poco para reivindicar, porque el rosa, como espacio político de potencia, también un guiño a la Pantera Rosa. Hay como muchas cosas. Y entonces también esta idea de la quimera y del cyborg estaba muy presente en los primeros trabajos de Quimera. Era una mezcla un poco entre Haraway y las teorías de Paul Preciado, los discursos queer. Entonces había toda una idea también, un poco se pensaba la sexualidad y las identidades a partir de relaciones. Y cómo se definían estas relaciones, pues estas relaciones se definían a partir de objetos, que en ese caso eran prótesis, ¿no? Entonces, cómo la prótesis podía generar cambios identitarios. Así como intentando resumir muy rápidamente. Este es nuestro tiempo, ¿no? Bueno, tú controlas. Sí. No, controla la pantalla. Entonces, bueno, Quimera Rosa más o menos eso. Bueno, yo aquí tenía un par de fotos. Sí, presentar un poco algunos trabajos anteriores, quizás. Sí. Se podrá ver lo que... no hemos elegido muchas fotos del trabajo anterior de Quimera porque no hay mucho tiempo y como Trasplan es muy complejo, vamos a dedicarle más tiempo a ello. Pero solo elegimos 2 fotos. Qué bueno. Bueno, ahí está. Esa es una que es una imagen de la performance que se llamaba La Violinista, que era un guiño a la pianista. Aquí trabajamos con prótesis sonoras, entonces la idea era transformar un poco el cuerpo como un instrumento sonoro, por género lo llamábamos. Entonces teníamos diferentes cacharros que acoplábamos al cuerpo como prótesis sonoras. Y también había un poco la idea de extender, de degenitalizar el cuerpo, ¿no? También. Como marcar otras zonas de placer o generar otro tipo de sexos en otras partes del cuerpo. Bueno, así como muy resumido. Yo lo dejaría ahí, Quimera y sus años. Podéis ver la web, quimerarosa.net. Ahí hay vídeos, hay, bueno, como mucho trabajo de muchos años. Sí, quizás para hacer un poco una relación entre esta parte más centrada, vamos a decir, siempre el trabajo es sobre identidades un poco, ¿no? Sobre sexo-género, está el uso de prótesis, está el uso de prácticas BDSM, de pacto, de consenso y de romper esta frontera público-privado.
de qué manera un poco podemos hacer un vínculo entre la performance que hemos visto antes y de cómo hay un lineaje bastante orgánico o post-orgánico o no orgánico, porque es una palabra ya que tiene muchas trampas, entre estas performances que podemos ver donde hay sexualidad con agujas, con prótesis, y con pactos, y esta performance de intravenosa de clorofila. Bueno, creo que un poco, igual puede parecer disparatado, pero creo que las preguntas que comenzaron a aparecer con el proyecto Transplant eran un poco las mismas que nos veníamos planteando antes. Lo que igual cambió, lo que creo que también hay, como que hay momentos en que algunas herramientas ya no dan de sí, ¿no? Igual quizás hubo todo un trabajo de explorar en sentido identitario con diferentes formas corporales y en un momento quizás el posporno se quedó un poco acotado, ¿no? Entonces creo que sí, creo que tuvo que ver con eso y después también con contextos que van mutando. Entonces de pronto apareció que también el posporno tenía muchas, bueno, para mí por lo menos tenía muchas limitaciones, ¿no? Hemos hecho mucha autocrítica de cuerpos bastante estándar, en cierta manera, una mirada bastante antropocéntrica, no teníamos en cuenta nada más que nosotras y nuestras amigas, ¿no? Había un trabajo como muy, digamos que en cierta manera era poco queer, pero que bueno, a los discursos queer le ha ido pasando esto un poco, ¿no? Con esta llegada a Europa, ¿no? Como que de pronto el género era lo importante, la clase, la raza se nos quedó por el camino, ¿no? Creo que ahora hay como un retomar y más poner en contexto. Y creo que Transplant fue justamente una ampliación de poder pensar la identidad más allá de la identidad humana. Y luego hay toda una continuidad que creo que justamente todas estas prácticas que hemos realizado durante muchos años, que tienen que ver con el consenso, con el BDSM, con trabajar con agujas, con un montón de herramientas que vienen de la medicina y de la enfermería, ha hecho posible también llegar, por ejemplo, a hacer una intravenosa de clorofila, ¿no? Porque no ha sido tan sencillo encontrar acompañamiento científico constante, ¿no? Cuando dijimos queremos hacer una intravenosa de clorofila, bueno, nos dijeron que estábamos locas. Es verdad. Sí, bueno, pero... en el buen sentido. Bueno, que había probabilidades de una embolia, porque claramente el reino vegetal y el reino animal no se pueden mezclar. Como que, en cierta manera, llegamos a veces a pensar que sí podemos mezclar el animal humano con el resto de animales, pero con el vegetal ya se nos queda muy lejos, ¿no? Es esta cosa de la pirámide. Entonces, claramente, no se podía mezclar sangre con clorofila, ¿no? Cuando en realidad, de hecho, en esta imagen se ve una molécula de clorofila. Entonces, son muy parecidas. Lo que tienen de diferente es el centro, que en el caso de la sangre encontramos hierro y en el caso de la clorofila encontramos magnesio. Que es lo que hace el cambio de color, pero son moléculas muy similares, ¿no? Sí, ahí yo voy a hacer un pequeño comentario más que una pregunta. Es un parecido muy, vamos a decir, estético casi. Es decir, que tienen la misma forma. Hay diferencias, son simplificaciones de estas moléculas. Me imagino que habrá personas que saben más que nosotras aquí. Pero una cosa es la estructura de la molécula, que es muy parecida. Y otra cosa es su función, que son muy diferentes. Entonces, nos inspiró, pero no le podemos sacar conclusiones de que por eso funciona. Sino que fue una fuente de inspiración, vamos a decir, como muchas fuentes de inspiraciones diversas que podemos encontrar. Sí, pero en cierta pero digo, también las especulaciones de que el mundo animal y el mundo vegetal no se pueden mezclar tienen casi el mismo fundamento que yo diga que una molécula es muy similar a la otra. Digamos que no hay un fundamento real sobre el que se está basando. Entonces son prejuicios, especulaciones o ciencia ficciones, ¿no? Que es lo que montamos un poco con Trasplante.
que al final pueden llegar a tener la misma materialidad, ¿no? Pero todas parten al final, que al final igual el arte y la ciencia también parten un poco de la especulación. No hay otro sitio, no podemos partir desde la verdad, ¿no? Bueno, pues eso. Bueno, y como nos quedan 15 minutos más o menos, vamos bien. La idea a la base era un poco trasplante, como lo que hemos visto, ¿no? Que era un protocolo de intravenosas de clorofila. Esto era el proyecto inicial y a partir de ahí ha derivado en fases anteriores y posteriores. ¿Y cuáles son? Vale. Pues esto, de hecho, esta imagen, esto fue un poco bueno, un poco lo que decía Kina, fue como uno de los puntos de inicio, así, de especulación de trasplante. También el deseo de la intravenosa y luego un deseo también de, digamos, que no partía de... Porque a veces se puede pensar que era, bueno, Kina quiere hacerse planta, ¿no? O Kina quiere hacerse una intravenosa de clorofila. Pero justamente al hacerlo parte como un proyecto de Quimera Rosa y un proyecto colectivo, también pone la idea de transicionar o de hibridación en un sitio no individual, ¿no? Entonces creo que por eso creo que Transplant ha derivado en tantos tentáculos o tantas líneas de fuga muy diferentes. Hemos colaborado, no podemos nombrar a todas las personas con las que hemos colaborado porque seguro nos olvidamos muchas, pero ha colaborado muchísima gente en este proyecto. Lo llevamos nosotras adelante, pero es como una mucha cantidad de gente. Entonces, así para resumir, bueno, empezamos como en 2016 investigando para intentar realizar esta intravenosa de clorofila, que hicimos solo una. A la base estaba pensado como un proceso regular, como cuando se hace un proceso transgénero de toma de hormonas. De hecho, yo aparte en aquella época tomaba testosterona, no a cada día, pero iba tomando hacia un proceso, no de transición hacia nada específico, pero sí con el deseo de probar ciertas prótesis que en principio solo pertenecen a la masculinidad. Entonces la idea era hacer un poco lo mismo, un proceso regular de intravenosas de clorofila. Después nos dimos cuenta que no era tan sencillo. Hicimos una, pasamos mucho estrés, Kina tenía que ir tapada, bueno, era bastante complejo. La intravenosa la hice yo, nos costó muchísimo conseguir la molécula de clorofila, bueno, como se explica un poco en el vídeo. Entonces, cuando investigábamos para esta intravenosa, intentando buscar algunos referentes, no encontramos muchas cosas. Entonces, primero lo que hicimos fue hacer como un pequeño acercamiento a la clorofila y fue trabajar en una, bueno, aquí hay una imagen, hicimos una tinta de clorofila para tatuaje. Entonces hicimos algunos tatuajes, aquí se ve, y luego se ha hecho esto que se ve aquí. Esto no se ve entero, pero es un libro de piel bacteriana que está tatuado con tinta de clorofila, tiene varias hojas. Entonces la idea era hacer como una especie de registro del libro. La piel bacteriana es kombucha, se puede hacer piel de kombucha en grande. Bueno, aquí no hay ninguna imagen del formato grande. Entonces hicimos un tatuaje, bueno, hicimos varios, de hecho hicimos a gente en espacios públicos también. Pero bueno, uno de los tatuajes que hice, el primero, es este bichito que está aquí, que es una alicia clorótica, que es un bichito muy especial para el proyecto Transplant. Otra de las como inspiraciones máximas es una babosa de mar que tiene la capacidad de hacer la fotosíntesis. Entonces también al descubrir la alicia clorótica nos dimos cuenta que además no solo ella, sino que hay un montón
de otros seres híbridos que consiguen medianamente hacer fotosíntesis. Y es porque come algas y ha conseguido fijar los cloroplastos de las algas en su sistema digestivo. Entonces, cuando no tiene alimento, sube un poco a la superficie, coge luz solar y hace fotosíntesis, ¿no? Entonces, la licia era un poco la demostración de que se puede mezclar lo animal y lo vegetal, ¿no? Esto fue como el primer acercamiento antes de la intravenosa. Que esto es lo que nosotros llamamos Open the Identity, porque hemos dividido como opens. La intravenosa de clorofila es Open the Molecule, esta parte es Open the Identity, porque también tiene que ver con un cambio de nombre de quina. Una pequeña pausa. Sí. ¿Por qué el Open? ¿Por qué el Open? ¿De dónde viene? Vale. El Open original es el Open de Peel, que también está en Transplant. Bueno, igual puedo ir a ese. Open the Peel era una frase que utilizaban los activistas del SIDA en los años 80. Entonces nosotros la quisimos retomar para darle nombre a una parte de Transplant que es una investigación biomédica. El tema es que buscando para la intravenosa no encontramos referencias intravenosas, pero sí encontramos algo similar dentro de una terapia que se llama terapia fotodinámica, que se utiliza para tratar cánceres localizados. No es una terapia alternativa, es una terapia alópata. Lo que pasa que tiene unos 20 años, que esto para la medicina es muy nuevo. Entonces encontramos esta referencia y de hecho fue una de las cosas para que las nos basamos para hacer la intravenosa. Cuando descubrimos la terapia fotodinámica, pensamos que igual sería buena idea utilizar esa terapia para tratar condilomas del virus del papiloma. Entonces estuvimos haciendo una replicación de manera do yourself, digo, como hazlo con otras, hazlo tú misma, de manera open source para replicar el tratamiento. Y esta parte del proyecto lo llamamos Open the Peel, ¿no? Porque encontrábamos también algunos vínculos en el sentido de que como estábamos trabajando con el virus del papiloma, que se sabe muy poco, es una enfermedad de transmisión sexual que tiene o va a tener o ha tenido más o menos el 80% de la población mundial. Y hay muy poco conocimiento sobre esto, entonces también la idea era hacer un poco, no sé si hay alguna foto aquí. Bueno, de hecho esto es como la parte instalativa, que está el triángulo, que hace juego con lo del Open the Peel. Y hay un fanzine donde está explicada toda la replicación del tratamiento para el virus del papiloma. Bueno, este es Open the Peel, entonces ahí viene el Open. Y Open the Black Box, ¿no? Y Open the Black Box, que es un poco lo que dicen los hackers, ¿no? Que abrir la caja negra. Sí, abrir la caja negra o tener acceso a la letra pequeña, digamos, ¿no? De todo, un poco. Entonces esto sería Open the Peel. Luego me quedan dos más. ¿Cómo vamos? Vale. Entonces esto, bueno, aquí dice otras cosas, pero yo los puse por las imágenes. Pero esto es, hay uno que se queda que es Open the Code, que vendría a ser, digamos, la parte más, yo creo que todo es especulativo en Transplant y al final coge en algún momento se materializa de alguna manera. Pero bueno, todo el rato en Transplant hay hay algo que está vinculado a la escritura o a la instalación o a un formato artístico que es mucho más especulativo, que en este caso es Open the Code, donde había una historia de un grupo de biohackers en un futuro no muy lejano, como en 20 años, algo así, cuando se acaba Internet. Y entonces estos biohackers intentan conectar con la micorriza. Que la micorriza sí existe.
La micorriza es una relación simbiótica, bueno, es el nombre de unos hongos y al mismo tiempo el nombre para una relación simbiótica entre los hongos y las raíces de las plantas. Casi todas las plantas hacen micorriza con hongos y esto también es lo que genera la comunicación entre las plantas. Las plantas le dan azúcar a los hongos y los hongos le ayudan a encontrar minerales y a comunicar unas plantas con otras. Entonces la idea era, estos biohackers iban a intentar restablecer una conexión con las plantas conectándose a la micorriza. Esto es como una parte bastante ficcional, hay cosas escritas, se ha hecho una instalación, sí, es como la parte más especulativa. ¿Sigo? ¿Sí? Y el último, porque igual les aburro, ¿va bien? ¿O? ¿Sí? Vale. Y el último, Open, es este, que es Open the Seed, que es igual el que menos hemos desarrollado y que igual ahora vamos a continuar. Menos desarrollado por una cuestión de tiempo, no ganas, pero fue como lo último que estuvimos desarrollando en Transplant, que es todo un trabajo con semillas. En este caso, la imagen que vemos es el resultado de una criogenización de semillas. La idea de Open the Seed como que surge un poquito de esta idea especulativa, narrativa de este futuro cercano, que el problema no va a ser solamente que se caiga Internet, ¿no? ¿Qué va a pasar con los suelos? Los suelos van a estar devastados. Esto tampoco va a ser muy lejano. No, están en todo el mundo guardando semillas en un montón de bancos de semillas y nosotros no estamos pensando en el tema. Entonces era... bueno, es que es largo lo de Open the Seed, pero bueno, voy a seguir por ahí luego. ¿Qué tipo de semillas, por ejemplo? Vale, entonces las semillas con las que estuvimos trabajando son de Artemisia annua, que es una planta que se ha utilizado históricamente para curar la malaria. De hecho, bueno, se han usado varias, pero los chinos han usado la Artemisia annua. Y de hecho el medicamento que circula en Europa está hecho con una de las moléculas de la Artemisia annua activas. Entonces la idea era trabajar sobre esta planta por muchas razones. Pero me estoy quedando ya así. Bueno, quizás uno de los vínculos sea toda la relación de la industria farmacéutica y biomédica, ¿no? Ahí no voy a hacer una pregunta, voy a hacer una respuesta para cambiar un poco la regla. Pero la industria farmacéutica, una de sus fechas de nacimiento es la extracción de la quinina, de la quina. La quina era una planta de la zona intermedia entre montaña y, ¿cómo se dice? Lo habías dicho el otro día. Subandina. Entonces, comunes a varios países andinos, donde se usaba para curar fiebres, dolores, como abortivo también. Y cuando llegaron los colonos españoles, pillaron la malaria que no existía, porque la gente de ahí no tenían, solamente que los españoles pillaban la malaria porque no tenían costumbre de cierto entorno. Y se dieron cuenta del uso por brujas de esta ¿cómo se dice? Corteza de un árbol, ¿no? Que se llama chinchona después, pero nombre Colón. Y a partir de ahí se cogió un montón de árboles de ahí, se plantaron en Europa, se extrayó una molécula activa que se llama la quinina, que después acabó en gin tonic, cuando los ingleses... Cuando iban a India, a las Indias, ponían agua, alcohol para que no se pudra y quinina para no coger la malaria. De aquí nace uno de los cócteles más consumidos ahora. Y esto está más controlado por firmas holandeses a nivel farmacéutico y si miramos a nivel un poco histórico es el nacimiento de
de la industria farmacéutica occidental, y nos parece interesante hacer el vínculo con otra planta que también viene de otro sitio, de lo cual se extrae ahora la principal molécula activa para tratar la malaria. La planta estaba prohibida en aquel momento en Francia, ahora ha cambiado con las nuevas leyes sobre semillas campesinas, pero el uso de la planta tal como planta todavía no está muy estudiado, vamos a decir. Nos queda un minuto, podemos concluir casi sobre esto, yo creo. Como... Sí. Bueno, lo último era esto, que cuando hablábamos de lo de los suelos devastados, la idea era pensar cómo podríamos hacer que estas semillas tuvieran... Porque primero estaba la idea de criogenizarlas, ¿no? Guardarlas en un congelador, pero esto también necesita un montón de tecnología. Entonces lo que hicimos fue hacer esferas en las semillas. La idea era que se podían guardar así. En estas esferas tienen, digamos, alimento y cosas regenerativas del suelo. Entonces la idea era que si una se encontraba estas semillas dentro de 20 años, pues podía echarla en suelos que estuvieran malos. Entonces, como una especie, se puede pensar como un líquido amniótico, ¿no? Alrededor de la semilla. Entonces esto podía ayudar a que la semilla crezca. Y ya, sí. Y, bueno, sí, ¿no? Sí, ya estamos porque se nos queda nada. Bueno, luego si hay preguntas podemos hablar luego todos. Muchas gracias.